Irán y su destino profético, un viaje desde Génesis hasta los últimos tiempos. Irán acapara hoy los titulares del mundo: conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero muy pocos saben que su historia ya estaba escrita desde hace miles de años en las páginas de la Biblia. Allí no se le menciona como Irán, sino con su nombre ancestral, Persia. La escritura no solo relata sus orígenes, sino también su desenlace final. En algunos de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis se profetiza una gran coalición, el famoso conflicto de Gog y Magog, que se levantará contra Israel en los últimos días. Sin embargo, antes de ser vista como enemigo profético, Persia fue elegida por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir profecías dadas al profeta Daniel. Permanece conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás algo que pocos se atreven a decir: el verdadero papel de Irán en el gran plan de Dios, desde su principio hasta su destino final. Todo comienza en el libro del Génesis. Después del diluvio, Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surgieron nuevas naciones. En el capítulo 10 de Génesis encontramos el primer mapa de las naciones, donde leemos: esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. A ellos les nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, familia y nación. Este registro no es solo una genealogía, es un plano profético del nacimiento de los pueblos. Allí aparecen 2 patriarcas que darían origen, siglos después, al poderoso imperio persa, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, dio origen a los medos, un pueblo que se asentó en las montañas del norte, en lo que hoy es el territorio septentrional de Irán. Desde aquellas regiones escarpadas los descendientes de Madai se fueron extendiendo poco a poco, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran montañeses independientes, duros y valientes, reconocidos por su organización tribal y su carácter indomable. Madai es el ancestro directo del corazón norteño del Irán antiguo. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se establecieron en el suroeste de Irán, en tierras fértiles cercanas al Golfo Pérsico. Génesis 14 nos relata la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del oriente, entre ellos Chedorlaomer, rey de los elamitas, unieron fuerzas e invadieron Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y tomaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era un pequeño clan insignificante, era una nación poderosa y, según las escrituras, la primera en atacar al pueblo de fe de Dios. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con apenas 318 siervos entrenados, los persiguió, los atacó de noche y los derrotó, rescatando a su sobrino y a todos los cautivos. Este episodio muestra algo clave: desde sus orígenes, Persia estuvo presente en los grandes movimientos de la historia bíblica, primero como potencia agresora y después, siglos más tarde, como instrumento del propio Dios para cumplir su plan. Este contraste, de agresor a libertador, es una de las claves para entender su papel profético en el futuro. En los próximos pasajes veremos cómo esa misma nación que aparece en Génesis reaparece en los profetas y finalmente en el Apocalipsis, mostrando que nada escapa al diseño eterno del Señor. La historia de Irán no es casualidad ni solo geopolítica, es profecía en acción. Persia, instrumento de juicio y liberación en el plan de Dios. Abraham no solo rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los poderosos reyes del oriente. Fue una victoria imposible según la lógica humana, un triunfo que desafió toda estrategia militar y envió un mensaje eterno: ningún poder del oriente puede prevalecer contra aquellos que cuentan con el favor de Dios. Sin embargo, la historia de Elam no terminó allí. Los elamitas no desaparecieron del escenario. Pasaron siglos, nacieron y murieron generaciones. Aquellas tribus derrotadas por Abraham se multiplicaron y fortalecieron. Los elamitas y los medos compartían el mismo territorio, esa vasta región de la antigua Mesopotamia oriental. Unos habitaban las fértiles llanuras del suroeste, en Elam, los otros, las montañas del norte, donde la dureza del terreno forjaba el carácter indomable de los medos. Mientras imperios se levantaban y caían, silenciosamente otra fuerza se estaba gestando. Primero surgieron clanes, después reinos, y finalmente, un imperio, el imperio persa. Aunque eran naciones paganas, jamás estuvieron fuera del plan divino. Dios ya había hablado de ellas a través de sus profetas. Por medio de Isaías y Jeremías se declararon 2 profecías extraordinarias. La primera,
anunciada por Isaías, revelaba que Dios usaría a Elam y a Media como instrumentos de juicio contra Babilonia. Esa Babilonia que había destruido Jerusalén y reducido su templo a cenizas no quedaría impune. Dios ya había decidido quién ejecutaría su sentencia, los pueblos unidos de Irán. Pero la segunda profecía era aún más sorprendente. Dios no solo emplearía a Persia para castigar, también la levantaría como instrumento de liberación. A través del profeta Isaías anunció que un rey persa pagano, todavía no nacido, sería su agente escogido para liberar a Israel del exilio y decretar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que existiera, Ciro. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con precisión asombrosa. En el siglo VIII a.C., Deyoses, rey de los Medos, unió las tribus de Elam y de Madai, fundando en suelo iraní la primera capital imperial, Ecbatana. Su nieto, Ciaxares, dio el siguiente gran paso, reorganizó el ejército y lo convirtió en una máquina de guerra capaz de destruir Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. Así comenzó a cumplirse la profecía. Dios estaba levantando a Persia desde dentro para convertirla en su instrumento de juicio y de redención. Sin embargo, aun cuando Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino a través de sueños proféticos. Y el primero en ver con claridad esa visión no fue un rey ni un guerrero, sino un joven hebreo prisionero en Babilonia, Daniel. Todo empezó cuando el ejército babilónico, dirigido por el rey Nabucodonosor, marchó contra Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados en cadenas a tierras lejanas. Daniel estaba entre ellos. Apenas era un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado al corazón del imperio más poderoso del mundo en ese momento, Babilonia. Allí, en medio de la corte babilónica, rodeado de ídolos y costumbres paganas, Daniel fue testigo del plan de Dios para las naciones. Entre visiones, sueños e interpretaciones, se le reveló la sucesión de imperios y el papel que Persia jugaría en la historia sagrada. Lo que para otros era solo geopolítica, para él era profecía en desarrollo. En los siguientes episodios veremos cómo las visiones de Daniel describen con detalle la ascensión y el papel del imperio persa, y cómo esto conecta con el destino final de las naciones en los tiempos postreros. Daniel y la revelación del destino de los imperios. En medio de la oscuridad del exilio, Dios puso sus ojos sobre un joven hebreo. Allí, en el corazón de un palacio corrupto y deslumbrante, Daniel eligió mantenerse puro. Mientras todos los demás se adaptaban a la cultura babilónica, él guardó su corazón sin mancha. Por esa fidelidad, recibió un don que ningún otro cautivo había recibido jamás, la capacidad de ver visiones y recibir revelaciones divinas. Esas visiones no se limitaban a su propia época, eran ventanas abiertas al curso de toda la historia humana. Desde el corazón del imperio responsable de destruir Jerusalén, Daniel comenzó a comprender que Dios levantaría otro reino para sustituir a Babilonia y desempeñar un papel decisivo en el destino de su pueblo, el imperio persa. Y todo comenzó con un sueño. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey empezó a ser atormentado por un sueño inquietante. En su mente apareció una estatua gigantesca, hecha de diferentes metales, que irradiaba una gloria indescriptible y, al mismo tiempo, una amenaza terrible. Atemorizado, el monarca exigió algo imposible, no solo que le interpretaran el sueño, sino que se lo contaran sin que él lo revelara primero. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo hacerlo. Pero el profeta de Dios estaba listo. Llamaron a Daniel a la presencia del rey, con la autoridad del cielo mismo, se presentó ante el gobernante más poderoso de la tierra. Allí, frente al trono de oro, describió exactamente el sueño y proclamó una revelación que cambiaría para siempre el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, anunció Daniel. Pero después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa plata no representaba a una sola nación, sino a dos brazos unidos, dos potencias, los medos y los persas, diferentes pero enlazados en un mismo cuerpo imperial. Sin embargo, el brazo persa se levantaría más fuerte y acabaría tomando el control. La profecía era clara, Babilonia caería, y el trono pasaría a un nuevo imperio elegido por Dios mismo. Daniel, aún joven y lejos de su patria, fue testigo de cómo las visiones divinas empezaban a cumplirse. Pronto, lo que había visto en sueños se convertiría en realidad. El rey anunciado por Isaías hacía más de un siglo estaba a punto de surgir desde las altas tierras de Persia. Su nombre era Ciro.
Este joven rey persa conquistó Media, unió los reinos en el gran imperio medo-persa y, paso a paso, se convirtió en la potencia más formidable de su época. Finalmente, puso sus ojos en Babilonia. Llegó el día profetizado, aunque no sería una batalla como cualquier otra. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un fastuoso banquete con 1000 nobles. En medio del frenesí cometió un acto imperdonable. Ordenó traer las vasijas sagradas que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén y brindaron con ellas en honor de dioses falsos. De repente, una mano invisible apareció escribiendo 4 palabras sobre la pared del palacio. Las letras brillaban como fuego: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey se volvió pálido, sus rodillas temblaron y el salón quedó en silencio. El juicio divino había llegado. Ese instante no solo selló el destino de Babilonia, fue también la confirmación de que las profecías dadas a Daniel se estaban cumpliendo con una precisión asombrosa. Dios estaba moviendo las piezas del tablero mundial para cumplir su plan eterno, usar Persia no solo como instrumento de juicio, sino también de restauración para su pueblo. En los siguientes pasajes veremos cómo Ciro y el imperio persa se convirtieron en la herramienta elegida por el Señor para liberar a los cautivos y decretar la reconstrucción del templo en Jerusalén, cumpliendo al pie de la letra las palabras anunciadas siglos antes por Isaías. La caída de Babilonia y el ascenso de Persia en el plan de Dios. Nadie comprendía el significado de aquellas palabras misteriosas hasta que llamaron a Daniel. Con serenidad, el profeta descifró el enigma que hacía temblar al palacio: Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Era un juicio directo del cielo sobre la ciudad que había profanado los vasos sagrados. Mientras esas palabras aún resonaban en la sala del banquete, la profecía empezaba a cumplirse ante los ojos de todos. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el cauce del Eufrates y avanzaban en silencio por el lecho seco del río. Las imponentes puertas de Babilonia, que debían estar cerradas, permanecían abiertas. Era como si la misma mano de Dios las hubiese destrabado. Esa misma noche, el rey Belsasar fue muerto y el imperio más poderoso del mundo cayó en manos persas. Para los judíos deportados, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, aquel acontecimiento fue un sueño imposible hecho realidad. Un rey extranjero y pagano decretaba su libertad. Pero Ciro no se limitó a permitirles volver, fue más allá, financió la reconstrucción del templo de Jerusalén y envió de regreso a los líderes judíos con apoyo real. Entre ellos se encontraban Zorobabel, descendiente de la línea real de David, y Josué, el sumo sacerdote. Estos hombres colocaron las primeras piedras, restaurando al fin el lugar donde habitaba el nombre de Dios. Así Persia se convirtió en la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo ayudó a levantarse de sus ruinas. Sin embargo, Dios también le mostró a Daniel otra visión sobre Persia, una visión más inquietante aún. En esa visión, de las aguas turbulentas surgían 4 bestias monstruosas. La segunda tenía forma de un enorme oso, alzado de un costado y con 3 costillas entre los dientes. Desde el cielo tronó una voz: levántate y devora carne en abundancia. El oso simbolizaba el imperio llamado a suceder a Babilonia, Media y Persia. El hecho de que estuviera levantado de un lado indicaba que Persia acabaría dominando a Media, y las 3 costillas representaban sus grandes conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, devoradas una tras otra en la imparable marcha de expansión persa. Esta visión se cumplió con exactitud estremecedora. Tras someter el reino de Lidia en Asia Menor y conquistar Babilonia, Persia no se detuvo. Puso sus ojos en Egipto. Bajo el mando de Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. El antiguo opresor de Israel caía ahora ante el imperio persa, y así la tercera costilla era arrancada de su lugar. Pero las visiones de Daniel no terminaban allí. Años más tarde, estando a orillas del río Ulai, fue nuevamente arrebatado por una revelación, esta vez más precisa, clara y aterradora que las anteriores. Ante sus ojos apareció un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el cuerno más alto había crecido después. El carnero embestía con furia hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía resistirle. Entonces una voz le explicó el significado de aquella escena. La visión continuaba con fuerza y revelaba algo asombroso. El carnero de 2 cuernos que Daniel había contemplado simbolizaba a los reyes de Media y de Persia. En este plan divino, Persia vuelve a ocupar el escenario central, aunque ahora no como aliada de Israel,
sino como un imperio imparable, que avanzaba como una bestia desatada conquistando sin encontrar resistencia. Y un detalle estremecedor resaltaba con claridad: uno de los cuernos se alzaba más alto que el otro, señal inequívoca de la supremacía de Persia sobre Media. Eran dos pueblos fundidos en una sola nación, pero con un único trono dominante. Mientras Daniel observaba, la visión dio un giro inesperado. Desde el oeste surgió un macho cabrío, veloz como el viento, que tenía un solo cuerno prominente entre los ojos. Con furia y rapidez sobrenatural embistió contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó sin misericordia. La profecía hablaba del imperio que vendría después. Grecia, bajo el mando de Alejandro Magno, se levantaría para destruir a Persia con una velocidad jamás vista. En ese instante Daniel aún no comprendía quién era aquel cabrío, pero sí entendió que Persia, el imperio más esplendoroso y glorioso del mundo conocido, también tendría su caída. Sin embargo, ese final todavía no había llegado. En sus días de grandeza, Persia era invencible y el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía. Durante el reinado del rey Asuero, el trono del imperio más poderoso de la tierra se asentaba en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Fue precisamente en Susa donde se desarrolló uno de los milagros más inesperados de la Biblia. Un imperio gigantesco sería influenciado y, en cierto sentido, conquistado por una sola mujer. El rey Asuero ofreció un banquete impresionante que duró 6 meses para mostrar la riqueza y gloria de su reinado. Al finalizar, invitó a todos los habitantes de Susa a una última gran celebración de 7 días. En un acto de orgullo y exceso, ordenó que la reina Basti, su esposa, se presentara ante todos para mostrar su belleza. Pero Basti se negó. Humillado ante todo su imperio, el rey la desterró. Sus consejeros, buscando resolver la situación, propusieron algo inaudito: recorrer todo el reino en busca de una nueva reina entre las jóvenes vírgenes más bellas. Estas serían llevadas al palacio para pasar un año completo de preparación antes de presentarse ante el rey. Entre aquellas jóvenes estaba una muchacha llamada Hadasá, aunque nadie en la corte conocía su verdadero nombre. Era una huérfana judía criada en secreto por su primo Mardoqueo. En el palacio le fue dado un nuevo nombre, Ester. Ella cautivó la atención del rey, sin que él supiera que era judía. Asuero la coronó reina de Persia. Pero mientras Ester ascendía al trono, en las sombras del palacio se gestaba un peligro mortal. Un hombre llamado Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, había alcanzado el segundo puesto más poderoso del imperio. Cuando se decretó que todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, el primo de Ester, se negó a postrarse. Orgulloso y vengativo, Amán no se conformó con castigar solo a Mardoqueo. Pero Amán no se conformó con castigar únicamente a Mardoqueo. Su orgullo y sed de venganza se transformaron en algo mucho más oscuro, un plan para exterminar a todo un pueblo. Lo que comenzó como un resentimiento personal pronto se convirtió en un proyecto de genocidio. Con astucia y mentiras, Amán se acercó al rey y le habló de una nación misteriosa, dispersa por todo el imperio, un pueblo con leyes propias que no seguía las costumbres ni los decretos reales. Con palabras hábilmente escogidas, lo pintó como una amenaza para la estabilidad del reino. Y así, con falsedad y manipulación, logró convencer al rey de que aquel pueblo debía ser destruido. El decreto mortal se selló con el anillo real. En menos de un año, cada hombre, mujer y niño judío que habitaba en Persia estaba sentenciado a morir. El caos se extendió como fuego entre la comunidad judía. Mardoqueo, desesperado, envió un mensaje urgente a Ester, suplicándole que intercediera ante el rey. Cuando Ester supo del decreto, su corazón se llenó de temor. Para salvar a su pueblo debía presentarse ante el rey sin haber sido convocada, un acto castigado con la muerte inmediata salvo que el monarca extendiera su cetro en señal de gracia. Durante días, Ester oró, ayunó y buscó la dirección de Dios. Finalmente tomó la decisión de arriesgarlo todo, su posición, su seguridad y su vida. Vestida con su atuendo real, entró en la sala del trono. El momento era tenso, cada paso podía ser el último. Sin embargo, Dios inclinó el corazón del rey. Asuero alzó su cetro de oro hacia ella y le concedió audiencia. Ester no se precipitó. Sabía que la estrategia y el momento eran tan importantes como el valor. Así que invitó al rey y a Amán a un banquete especial, y después a un segundo festín. En aquel segundo banquete, cuando todo parecía calma y celebración, Ester reveló la verdad con la precisión de una espada afilada. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo habría guardado silencio,
dijo. Pero hay un decreto para exterminar a mi pueblo y a mí misma. El rey se levantó de su asiento con furia. ¿Quién se atrevería a hacer semejante cosa?, rugió. Esther señaló sin titubear, nuestro enemigo es este hombre malvado, Amán. El rostro del rey se encendió de ira. Amán cayó de rodillas suplicando por su vida, pero ya era demasiado tarde. En la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue colgado. Sin embargo, la amenaza no se había disipado del todo. La ley persa era irrevocable, el edicto de muerte seguía vigente. Entonces Esther y Mardoqueo propusieron al rey un plan aún más audaz, redactar un nuevo decreto que diera a los judíos derecho a defenderse. El rey lo firmó y lo envió a todas las provincias. Llegó el día señalado para la matanza, pero se convirtió en un día de victoria. Los judíos se alzaron en defensa propia y vencieron a quienes los odiaban. Aquella jornada, destinada a ser de llanto y sangre, terminó transformándose en un testimonio del poder de Dios para proteger a su pueblo. Sin saberlo, el imperio persa se había convertido en fortaleza, trono y escudo para Israel. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció desvanecerse del relato bíblico. Los siglos pasaron, imperios se levantaron y cayeron, y Roma se convirtió en el nuevo escenario principal. Pero el silencio de Persia no significaba su desaparición. Siglos más tarde, mientras el mundo aguardaba en calma la llegada del Mesías, Persia volvería a aparecer. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en toda su profundidad. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Aquellos magos, sabios del este, posiblemente descendientes de las antiguas escuelas persas, traían consigo la memoria de las profecías de Daniel. Ellos fueron testigos de que la historia aún no había terminado, que el Dios que salvó a su pueblo en Persia seguía moviendo los hilos de la historia para cumplir su promesa más grande. ¿Quiénes eran realmente aquellos magos del oriente? ¿Qué los impulsó a recorrer miles de kilómetros, atravesar desiertos y dejar atrás su vida, guiados únicamente por una señal en el cielo? La palabra original que usa el Evangelio, magoi en griego, no significa reyes, sino sabios, astrónomos y sacerdotes procedentes del este. Aunque las escrituras no mencionan con exactitud su nación, la evidencia histórica y las tradiciones antiguas apuntan con fuerza a las tierras del antiguo imperio medo-persa, lo que hoy conocemos como Irán. Estos hombres pertenecían a una de las castas religiosas más influyentes de Persia. Eran expertos en observar los astros, custodios de conocimientos transmitidos por generaciones, intérpretes de antiguas escrituras y guardianes de tradiciones proféticas. No eran monarcas, pero sí hombres de ciencia, de autoridad y de discernimiento espiritual. Su búsqueda no era una simple curiosidad astronómica, esperaban algo, o más bien a alguien. Es muy probable que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran los escritos del profeta Daniel, aquel joven hebreo que siglos antes había servido en las cortes de Babilonia y Persia. Daniel no solo descifró sueños y visiones de reyes, sino que en su capítulo 9 dejó una de las profecías más exactas sobre la llegada del Mesías. Allí anunció que desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la venida del ungido habría un tiempo claramente contado. Si aquellos sabios conocían las visiones de Daniel, como es casi seguro, sabían que el momento se acercaba. Cuando vieron la estrella levantarse en el oriente, comprendieron de inmediato, la promesa se había cumplido, el hijo esperado había nacido. Y lo más impresionante no fue solo su conocimiento, sino su respuesta. Dejaron todo, emprendieron un viaje peligroso y largo, atravesaron desiertos y montañas para llegar a un humilde pueblo, Belén. No llegaron con las manos vacías. Traían 3 dones cargados de significado profético: oro para reconocer su realeza, incienso para declarar su divinidad, y mirra, un perfume amargo que anticipaba su sacrificio y su muerte. Sin saberlo, estos hombres revelaron el mayor misterio del universo: ese niño sería rey, sería Dios y sería Cordero. Mientras en Jerusalén los eruditos guardaban silencio y Herodes planeaba su muerte, aquellos sabios de Oriente fueron los primeros en reconocer que la profecía se había cumplido. Se postraron ante el Mesías y lo adoraron. Nada de esto fue casualidad, era el cumplimiento de un plan trazado siglos antes. Persia, la nación que había liberado a Israel y financiado la reconstrucción del templo, ahora se convertía en la primera en honrar al Salvador. Una vez más, Persia se transformaba en instrumento de revelación divina, desde el exilio hasta el pesebre. Irán, la antigua Persia, siempre estuvo entretejida en el plan de Dios.
Y la historia no termina en Belén. Aunque Persia fue instrumento de redención en el pasado, también tiene un papel en uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el comienzo de Persia, sino también su destino a través de las palabras del profeta Ezequiel en una de las visiones más sobrecogedoras del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En su capítulo 38, el profeta Ezequiel abre una ventana al futuro y describe un escenario inquietante, una coalición de naciones que en los días finales se levantará contra Israel, el pueblo restaurado de Dios. La voz divina ordena: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dile: así dice el Señor soberano, he aquí que estoy contra ti, oh Gog. Entre las primeras naciones nombradas aparece Persia, la actual Irán, aquella misma que en el pasado había financiado la reconstrucción del templo y permitido el regreso del exilio, ahora convertida en parte de una alianza enemiga del pueblo de Dios. Es un giro dramático en la historia, de protectora y libertadora a integrante de un ejército que desafía al Altísimo. ¿Quiénes forman ese bloque? Los nombres resuenan con ecos antiguos: Gog, príncipe de Magog, que muchos estudiosos identifican con un líder poderoso que surgirá del extremo norte, asociado a veces con Rusia o una gran confederación euroasiática; Cus, la antigua Nubia, que hoy corresponde a regiones del actual Sudán; Put, vinculado al norte de África, quizá Libia; Gomer y Togarma, nombres de pueblos situados cerca de lo que hoy es Turquía y las tierras del Cáucaso. Juntos, dice la profecía, avanzarán como una tormenta sobre la tierra de Israel. Subirás como nublado para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Será un ejército internacional que parecerá invencible, pero no lo logrará. Ese ataque provocará la intervención directa de Dios, desatando un juicio severo, terremotos que sacudirán los cimientos, fuego que descenderá del cielo, confusión entre las tropas enemigas. En medio del caos brillará la gloria del Señor. Tal como está escrito: así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Persia, aquella que en otro tiempo fue instrumento de liberación, aparecerá ahora como protagonista del juicio. No porque Dios la haya desechado para siempre, sino porque se levantará una vez más contra su voluntad y su pueblo. Pocas naciones recorren en la Biblia un arco tan extenso, desde sus primeras menciones en Génesis, pasando por su papel redentor en el exilio, hasta convertirse en pieza clave de la última gran guerra profética. Pero surge una pregunta que late entre los versículos: ¿cuál será el destino final de Persia? ¿Quedará totalmente destruida en ese juicio, o habrá para ella una oportunidad de restauración? La respuesta está escondida entre las líneas y es mucho más compleja y poderosa de lo que suele pensarse. Tras narrar el juicio de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, la escritura pinta una escena devastadora: un ejército que se levanta contra Israel es consumido por fuego celestial, sus cuerpos quedan esparcidos en campos abiertos, las armas son quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog se convierte en sinónimo eterno de juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará al castigo. Sin embargo, aquí aparece un giro inesperado, una promesa casi olvidada que Jeremías anunció siglos antes. Dice la palabra del Señor al profeta acerca de Elam, una de las regiones nucleares de la antigua Persia: quebraré el arco de Elam, la base de su fuerza, pero en los últimos días restauraré el destino de los cautivos de Elam, dice el Señor. Así, en medio del juicio más severo, resuena también un eco de esperanza: incluso para Persia habrá un horizonte de redención al final de los tiempos, porque la misericordia de Dios no se agota ni siquiera en medio del fuego de su justicia. Es una profecía con dos rostros inseparables: primero el juicio, pero después una promesa inesperada que rompe los esquemas. En las Escrituras leemos: en los últimos días restauraré a Elam. Esta frase cambia todo el panorama. Porque aunque Irán, la antigua Persia, se levante contra Israel en los tiempos finales y participe en el asalto que desate la ira divina, su historia no termina entre ruinas y cenizas. Incluso en medio del castigo, Dios deja abierta la puerta a la redención. El Irán que hoy vemos en los titulares, desafiante, envuelto en alianzas oscuras y conflictos internacionales, también tiene reservado un lugar en el plan de restauración futura. La trayectoria bíblica de Persia refleja la de toda la humanidad: redimida, caída, juzgada y, finalmente, restaurada por la gracia. Por eso el destino final de Irán en las profecías no solo es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, sino también una promesa para quienes eligen el camino del arrepentimiento.
Está escrito que en los últimos tiempos las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y acontecerá que todos los que queden de los pueblos que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para rendirle culto y celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Estará entre esas naciones Elam? ¿Será que Irán, antes libertador, luego enemigo y nación juzgada, llegue a contemplar también la gloria restaurada? Porque aún hoy, en el corazón de Dios, hay espacio para todo aquel que vuelve a Él. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones majestuosas del Apocalipsis, Persia ha estado presente. Tras el diluvio, cuando la humanidad resurgía de las aguas, Dios mencionó a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que todavía no existía. Cuando Abraham salió para rescatar a Lot, Elam ya era una potencia en ascenso. Y cuando Babilonia cayó, fue Persia la que se convirtió en instrumento de liberación. Cuando se reconstruyó el templo, un rey persa puso los recursos. Y cuando nació el Mesías, sabios del Oriente, hombres procedentes de Persia, fueron de los primeros en reconocerlo y honrarlo. Pero al acercarse el final de los tiempos y levantarse las naciones como sombras contra Israel, Persia volverá a ocupar el centro del escenario, esta vez en el lado más oscuro de la profecía. Porque está escrito, Persia, Cusifut estarán con ellos, formando una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Sin embargo, incluso entonces el libro no se cierra, la escritura no clausura la esperanza. Un día, las naciones subirán a Jerusalén para honrar al Rey. Y si Persia vuelve su rostro hacia Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria renovada. Ahora, después de escuchar todo esto, te pregunto, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos en que las profecías se despliegan en silencio, y lo que parecía antiguo ahora late con más fuerza que nunca. ¿Dónde crees que estamos en esta historia? ¿Ves señales de estas profecías en los acontecimientos actuales? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si deseas que sigamos explorando cómo los eventos contemporáneos se conectan con la profecía bíblica, dale un me gusta a este video y compártelo. Eso nos ayuda a saber que debemos seguir revelando profecías que se cumplen ante nuestros ojos. Y si estás listo para profundizar aún más, haz clic ahora en el video que ves en pantalla, las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Daniel nos dejó las señales, y en este tiempo comprenderlas es más importante que nunca. Bendiciones para tu vida.